esta serie de conversatorios que ustedes tienen para poder seguir formándose en cómo poder servir mejor a Dios, a la iglesia y en el mundo. Para mí es un placer el día de hoy poder compartir con ustedes, más allá de los términos educativos, esto que me mueve para ser un creyente, un joven creyente laico que está buscando cómo también dar respuesta a los desafíos que nos plantea el mundo contemporáneo a la luz de nuestra fe, de mi fe, como una persona creyente, católica, cristiana y también profesional, en el ámbito profesional. Y bueno, pues me permito ahora poderles compartir a lo que me han invitado, que es una provocación del Papa Francisco a la juventud principalmente del mundo alrededor de una propuesta que se titula La economía de Francisco. Entonces voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver un poquito de qué se trata. Y bueno, pues voy a hablarles un poquito de qué tiene que ver la economía con la fe y sobre todo por qué al Papa Francisco se le ha ocurrido hacer esta provocación, este llamado para poder mirar la economía como uno de los factores o de los sistemas con mayor peso en nuestro mundo contemporáneo, en nuestro mundo actual, que ha provocado grandes desigualdades y a la que nos invita a las y los jóvenes principalmente a mirar como un desafío para poderla hacer cada día más humana. Y ustedes se preguntarán, como religiosas, religiosos, laicas, laicos, ¿qué tiene que ver nuevamente esto de la economía con la fe? Porque pareciera ser que cuando nosotros escuchamos palabras como Producto Interno Bruto, inflación, superávit, deuda pública, tasa de interés nominal, real, etcétera, pareciera ser que estamos escuchando términos que poco tienen que ver con la vida. Y la invitación del Papa Francisco es a dejar de mirar la economía como una teoría, como una disciplina o como una ciencia abstracta de unos cuantos para poder reconectarla con la vida, para entender que todas y todos somos agentes económicos, así como todas y todos sufrimos las consecuencias de la economía. La invitación del Papa, realmente de Economía de Francisco, es a reanimar. Esa fue la primera palabra, la primera invitación y provocación de Francisco para las y los jóvenes fue a volverle a dar un alma. Ustedes saben que la palabra alma tiene que ver mucho con espíritu y con vitalidad, porque pareciera ser que vivimos en épocas donde la economía provoca más muertes que vidas, provoca más descarte que inclusión, provoca más desigualdades que actos de justicia. Por eso, para Francisco, la economía actual es una economía sin alma. Y a través de una carta escrita el 1 de mayo del 2019, el Papa Francisco ponía una clara invitación para la juventud a hacer un pacto con él, con el mundo y entre las y los jóvenes para reanimar la economía. Y aquí está la primera clave de discernimiento de qué es la economía de Francisco. La economía de Francisco es un pacto más que un contrato. Ustedes seguramente han escuchado que cuando se hacen interacciones económicas, siempre hay de por medio un contrato con cláusulas, con especificaciones que casi son inquebrables o irrompibles, que son muy puntuales y que no podemos salirnos de todo el esquema que nos pide un contrato. Pues Francisco nos ha pedido que más que un contrato bien puntualizado, cuáles son los objetivos,
cuál es la metodología, a qué nos vamos a comprometer, lo ha hecho y lo ha lanzado como un pacto remitiendo a la alianza del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, a esta categoría tan teológica llena de sentido que nos involucra en tener una relación comunitaria para ponernos de acuerdo en cómo vamos a reanimar la economía. Este proyecto puntual del Papa Francisco tiene como destinatarios a los jóvenes. Y la invitación fue puntual a sacudirnos las conciencias de la juventud y a saber que estamos viviendo un presente y un futuro de grandes crisis y grandes necesidades, donde la juventud principalmente es uno de los grupos vulnerables, porque nos estamos quedando con muy pocas oportunidades laborales, con muy pocas oportunidades de sueldos dignos, con poco acceso a la seguridad social para el retiro, con pocos sistemas de salud. Es decir, el Papa nos ha dicho a la juventud, no pueden permitir que su futuro dependa de otras personas mientras ustedes solamente se dedican a trabajar. Sean protagonistas responsables del futuro económico. Que en sus universidades, literalmente en esta carta que nos dirigió a los jóvenes, que sus universidades, sus empresas, sus organizaciones, y yo añado la palabra también parroquias, sean canteras de esperanza, lugares donde se trabaje continuamente, en esta metáfora que le gusta usar al Papa, como canteras, donde se talache con las manos la esperanza en el futuro económico. Para pasar, como ya decía, del descarte, un ejemplo de la economía del descarte es las personas de la tercera edad que tienen que trabajar dentro de los supermercados, las personas que tienen discapacidades y que no pueden ser contratadas, o las personas que ya parecen ser no útiles al sistema económico y se les priva de tener el sustento necesario para la vida, a una economía de la inclusión, de una economía individualista, egocéntrica, de competencia voraz, a una economía que tenga el enfoque solidario, comunitario, incluyente de todos los pueblos y todas las culturas. Y de un modelo económico de consumo exacerbado, donde pareciera ser que la lógica del mercado, de la economía, es comprar, comprar, comprar a menores precios, a cantidades inconmensurables, en un esquema de economía de obsolencia programada. Esto es decir, que el celular ahorita sirve y dentro de 2 años ya está programado para ser desechado. Este es el modelo económico actual, donde la economía no le interesa resolver necesidades, sino conservar a clientes, conservar negocio, generar riquezas. Y por eso Francisco vio que la economía es o el instrumento de destrucción de la tierra, como lo está haciendo, del descarte humanitario, como también si es tomada por la juventud que está estudiando, que está pensando en qué trabajar, que tiene visiones de emprendimientos, puede ser una poderosa herramienta para la justicia social, para el rescate de la tierra, para la vinculación entre las comunidades y entre los pueblos. De ahí esta maravillosa iniciativa que el Papa nos dijo, pues jóvenes, ustedes que están pensando en cómo reinterpretar el sistema económico y nos hacía en esta carta maravillosa que está ahí en internet y que ustedes pueden consultar, a revisar el origen de la palabra de la economía como oikos, como hogar, como espacio en el que nos encontramos, como única posibilidad de existencia. Sin tierra, sin casa común, no hay vida. Y la economía, oikos nomos, tiene en su origen
la responsabilidad de cuidar la administración de los recursos, de las riquezas, para que todas y todos podamos habitar con dignidad la casa común. Y pareciera ser que estas reglas no están funcionando en esa misma lógica de poder permitir la coexistencia entre los seres humanos, la tierra, la creación y la biodiversidad. Por eso, desde Laudato Si, el Papa propone una conversión ecológica. Entonces, veamos que esta palabra oikos, logos, ecología, tiene la misma raíz que economía, pero nos invita a tener una nueva lógica. ¿Desde qué lógica construimos la economía? La invitación puntualmente era para jóvenes estudiantes de ciencias económico-administrativas, para personas emprendedores y agentes de cambio. Y la invitación era a mirar a San Francisco de Asís, porque aquí está el segundo aprendizaje del día de hoy, que la economía de Francisco se reinterpreta o se interpreta que es del Papa Francisco y pues no necesariamente. Es una invitación del Papa Francisco para que retomemos la figura, el ícono, el ejemplo, el paradigma de San Francisco de Asís. Un hombre que fue capaz de desprenderse de una lógica de consumo, que abrazó la pobreza para estar del lado de los pobres, que se relacionó de una manera distinta con la casa común, con la biodiversidad, el hermano Sol, la hermana Luna, etc. Y también que apostó por el diálogo interreligioso. Pero finalmente, la invitación era también para reparar la casa desde la juventud. Francisco nos invitaba a llegar al corazón de donde se gestan los paradigmas. Ahí en los barrios, en las escuelas, en los trabajos, en los sindicatos, en los emprendimientos y en los cargos públicos. Finalmente era apostar para que la profesión de la juventud la vivamos como una verdadera vocación. Ustedes más que nadie saben que en términos eclesiales estamos pasando, muchos dicen que por una crisis de vocaciones. Yo diría más bien como también para un descubrimiento de dónde están las vocaciones el día de hoy. Y también decirle a las y los jóvenes que la profesión bien vivida es una verdadera vocación. Finalmente nos llamaba a no permanecer fuera de donde se gesta el futuro, nuestro futuro, sino realmente meternos a estas discusiones y creaciones. Criticaba el sistema económico diciéndonos que mientras el sistema actual produzca una sola víctima, y quiero que en este momento ustedes piensen en con quienes conviven, con quienes trabajan, una víctima del sistema económico. En México tenemos exceso de ejemplos de economías que saquean, que matan, que abusan, que roban, que descartan, crimen organizado que pide cuotas para poder tener un emprendimiento. Mientras nuestro sistema económico produzca una sola víctima y haya una sola persona descartada, no puede haber una fiesta de fraternidad, de hermandad universal. Nos invitaba a mirar a Asís, porque nos decía, voy a verlos en Asís en el 2020, como un punto de partida para un proceso que teníamos que mirar como vocación, como cultura y como pacto. Estas tres palabras eran claves en su mensaje del 2019 del Papa Francisco. Como vocación, porque ante todo la economía de Francisco es un llamado en lo más profundo de lo que significa la palabra vocación. Es la invitación de Dios a poner al servicio los talentos en la sanación del mundo a través también de la política, de la economía, de la educación, de una manera interdisciplinar. Francisco nos invitaba también a entenderlo como una cultura, porque es necesario pasar a estilos de vida mucho más responsables. Y realmente que sean también de temas estructurales, porque pensamos que
tanto Laudato Si como Economía de Francisco pudieran ser una invitación a dejar de consumir solamente plásticos, como los popotes, a reciclar la basura, cuando realmente los temas centrales son estructurales. La exportación de basura, de los desechos, perdón, de las desigualdades, de las emisiones de CO2 a través de la movilidad internacional. Entonces, es una cultura la que se tiene que cambiar. Y como pacto, como ya lo decía. Desde sus orígenes, la economía de Francisco ha tenido esta visión de las 12 aldeas, voy a hablar más adelante de ellas, como algunos caminos de posibilidad, ejes temáticos, para poder actuar frente al cambio del sistema económico. Y como ustedes saben, en el 2020 no pudimos viajar a Italia, porque finalmente llegó una pandemia que visibilizó y profundizó las desigualdades económicas. El COVID-19 manifestaba los virus económicos que también tenemos, como el desempleo, la pobreza, el hambre, la exclusión sanitaria. Las vacunas eran una condición de mercado. Algunos países podían acceder a ellas y otras no. Hubo muchos cierres de pequeñas y medianas empresas y puso al descubierto la relación tan dañina, tan lejana que tenemos los seres humanos con la naturaleza. Ustedes recordarán esas imágenes que se corrieron a lo largo del 2020, donde los seres humanos estábamos encerrados y pareciera ser que la naturaleza despertaba, invitándonos a reflexionar cómo estamos vinculados con ella y cómo nos hemos alejado. En el 2020 el Papa Francisco nos envió un mensaje en un encuentro virtual que tuvimos. No pudimos viajar a Italia. Se recibieron más de 3,000 solicitudes para poder viajar. Eran seleccionados aproximadamente unos 200 jóvenes para ir. Sin embargo, esto permitió que la economía de Francisco se fuera creando una aldea, una comunidad internacional en la virtualidad. Sabemos que la crisis climática está íntimamente vinculada a la crisis social, por lo tanto también es una crisis civilizatoria. En el mensaje de Francisco para el encuentro virtual que tuvimos en el 2020, nos recordaba que no somos dueños de la tierra, que ésta nos precede, y que la calidad de todos los pueblos y la calidad de la tierra reside en el cuidado de los bienes comunes, los mares, las energías, el sol, el aire, esos bienes que todos usamos y que pocas veces son regulados. Francisco nos da una hermenéutica, una clave de discernimiento de dónde tenía que pasar la economía de Francisco, por cuidar y gestionar y regular políticamente, a través de políticas públicas, el cuidado de los bienes comunes. Nos invitaba también a buscar procesos circulares, de economía circular, formas equitativas de vender y de distribuir los bienes, y nuevamente reafirmaba las conductas más responsables en el consumo. Porque ustedes podrán decir, bueno, ya a mí ¿qué tiene que ver la economía conmigo si yo no produzco, si yo no vendo? Pero tú y yo compramos todos los días. Tenemos actos económicos. El consumo, y Francisco lo dice bellamente, todo acto económico es un acto moral. Porque cuando estamos comprando, estamos ejerciendo un acto que tiene repercusiones con la tierra y repercusiones con las empresas y repercusiones con la sociedad. Una de las frases más impactantes del Papa en este discurso fue que el gemido de la tierra, no sé, ustedes ya escribían en el chat desde qué parte nos están escuchando el día de hoy de México, pero seguramente saben que el gemido ahora es como un grito que exhala calor y que luego exhala lluvias que nos inundan. O sea, la tierra está gritando. Y nos decía en ese discurso que el gemido de la tierra anuncia que nos acercamos a umbrales peligrosos. Terminaba diciendo, nuevamente invitando a la juventud a que emergieran los sueños, las ideas,
y a través de ellos lleváramos al mundo, a las escuelas, a las parroquias y a otros jóvenes la profecía y la belleza de las que la juventud son capaces. No somos el futuro, sino el presente y el otro presente. El mundo necesita su valor ahora y nos daba las gracias por estar. Finalmente, el encuentro de economía de Francisco se fue aplazando y sin embargo tuvimos eventos virtuales, porque también para mí es importante contarles un poquito de la historia para saber por dónde podríamos ir caminando en la iglesia como México en este tema de la economía de Francisco. Y en 2021 todavía tuvimos este encuentro pandémico, donde nuevamente el mensaje de Francisco se enraizaba o se lanzaba a través de tres palabras maravillosas. La primera, una motivación. Ustedes que trabajan con jóvenes o que les interesa la juventud, es importante preguntarle a la juventud qué te alegra, qué te preocupa, pero sobre todo qué te indigna del sistema económico. Porque no podemos cambiar, no podemos transitar hacia otro modelo económico, político, social, religioso, cultural, del cualquiera que ustedes quieran que sea, si no estamos insatisfechos e indignados con el presente. El valor de la indignación profética moviliza a cambiar. Francisco nuevamente nos invitaba a dejarnos inspirar por San Francisco, que permitió que Cristo, o más bien que Cristo le salió al encuentro de un leproso, que no tuvo miedo a tocar las enfermedades, las periferias, a un Francisco que fue capaz de despojarse de los ídolos que aíslan. Y la juventud hoy tenemos muchos ídolos que aíslan, ¿no? Los celulares, los trabajos, la moda. Pareciera ser que la juventud sí vivimos en un mundo de aislamiento. El Papa ha dicho que eso es como un ídolo. Y nos invitaba a desparalizarnos de la flojera o de la resignación del siempre se ha hecho así. Tomar Asís como punto de partida. Ya les he dicho que nos invitaba a mirar la profesión como vocación y a tener una sensibilidad para descubrir en cada país, en cada barrio, en cada comunidad, otra realidad y otra narrativa económica. Frente a la explotación, a la exclusión, al abuso, al saqueo y al olvido. Nos invitaba a volver a la mística del bien común y volvía a poner el centro de las aldeas, las villas, que ahora sí les comparto, son 12 ejes temáticos a través de los cuales trabaja la economía de Francisco. En unas diapositivas más, voy a ir compartirles cuáles son los temas de estas villas o aldeas, para reforzar la cultura del encuentro y de la exclusión. Estas aldeas nos han permitido a los jóvenes que estamos involucrados en el movimiento de economía de Francisco encontrarnos sobre temas que nos preocupan. Por ejemplo, a quienes les interesa la agricultura, a quienes les interesan los negocios para la paz, a quienes les interesa la integración de las mujeres en el papel económico, a quienes les interesa la vida y estilos de vida, voy a decirles los nombres, a encontrarnos y compartir, a incluirnos en el diálogo, sin temor al conflicto. Esto es bien importante. No puede haber cultura del encuentro sin conflicto, porque somos personas distintas y tenemos que superar el conflicto para ser artesanos de la paz. La hermosura del desafío, porque no estamos condenados a modelos económicos que centren sus ganancias como único patrón de medida. Es importantísimo hoy entender que a los empresarios y a los inversionistas lo que les interesa es seguir ganando dinero y no resolver las necesidades. Por lo tanto, es mirar con valentía y creatividad cuáles son las oportunidades para desarrollar políticas públicas que no se gasten el capital humano, social y ambiental. Y desde los inicios, la economía de Francisco es
una invitación a asumir estructuralmente que las personas en situación de pobreza tienen dignidad suficiente para sentarse en los encuentros, para participar de nuestras decisiones y llevar el propio pan a sus mesas. También esto nos invita a alejarnos de un esquema económico del asistencialismo, donde yo le doy, donde yo regalo dinero, donde yo regalo... No, el trabajo, posibilitar trabajos realmente humanos que le permitan a las personas desarrollarse bien remunerados, que les permitan llevar el propio pan a sus mesas, es poder contribuir a una evangelización como humanización y dignificación de las personas. En este pacto de Asís, nos invitaba a que los pobres, las personas en situación de pobreza, sean las protagonistas de su vida, que no pensemos por ellos, sino con ellos, a no aceptar la separación de la economía y de la vida, a tomar las decisiones macroeconómicas, esto es decir, de políticas a nivel de países, ser mansos como palomas y astutos como serpientes, y a retomar también el ser buenos samaritanos, a cargar sin atajos, a no tener miedo a ir por las veredas más difíciles, a mezclarnos con quienes toman las decisiones para hacer levadura, a ensuciarnos las manos con la creatividad del Creador. Y finalmente, en el 2022, nos pudimos encontrar con el Papa. Más de 1000 jóvenes pudimos ir a Asís para poder encontrarnos principalmente entre nosotros, que ya habíamos trabajado por más de 2 años en diferentes proyectos, en diferentes temáticas, en diferentes diálogos, pero también encontrarnos con San Francisco en Asís y con el Papa Francisco, para poder seguir construyendo esta comunidad global. Les voy a compartir un video muy pequeñito que resume los 3 días que vivimos, a ver si ustedes lo pueden ver y seguimos compartiendo. Se está escuchando el video. Si sales, dejas de compartir otra vez para volverlo a escuchar. ¿No se está escuchando el video? No. Ah, a ver, perdón, permítanme. Voy aquí a compartir con audio. Permítanme tantito. Aquí le voy a poner compartir sonido. Perdone, voy a volver a... È un espacio di sogno. Ya se escucha, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hello from Assisi. Lovely to see everyone here. Assisi è un espacio di sogno. Tutto è nato da una lettera scritta da Papa Francesco in cui chiamava a raccolta i giovani economisti, imprenditori e changemakers che volevano mettersi insieme per immaginare un'economia diversa.
Carissime e carissimi giovani, buongiorno. Adesso da oltre 3 anni, in questo momento, da quando il 1° maggio 19 vi scrissi la lettera che vi ha chiamati e poi vi ha portati qui ad Assisi. Eravate già impegnati nel creare una nuova economia, quella lettera vi ha messo insieme, vi ha dato un orizzonte più ampio, vi ha fatto sentire parte di una comunità mondiale di giovani che avevano la vostra stessa vocazione. Así, estas fueron un poco de las imágenes que podemos ver con el Papa Francisco. A ver, ahora. Y más allá de contarles un poco la experiencia, quiero retomar un poco de las enseñanzas. Repito que es una oportunidad para que los jóvenes encuentren su vocación y la vivan plenamente. Yo sí, ahora que estoy involucrado en este movimiento y que soy un hombre creyente, puedo saber que cuando estoy compartiendo, yo me dedico a la docencia, a la investigación, realmente estoy viviendo mi vocación, porque el mundo hoy necesita, especialmente a través de las profesiones, mujeres y hombres que pongan realmente desinteresadamente y con mucha pasión y entrega sus talentos a la sanación de un mundo que está en una realidad pues muy crítica. Por eso él nos recordaba que somos una comunidad con la misma vocación que piensa retomar la actividad económica desde las raíces humanas. Y él reconocía que la generación actual ha dejado en herencia muchas riquezas. Hoy tenemos muchos ingresos, producimos alimentos en el mundo como muy pocas veces en la historia, pero también seguimos viviendo épocas de hambre. Reconoce que las generaciones, sus generaciones, también de quienes hoy están aquí, no hemos sabido custodiar el planeta. No estamos custodiando la paz. Por eso miraba a la juventud con mucha esperanza para ser cuidadores y artesanos. Y este cambio de paradigma de extractivismo, economías que devoran, que sacan, que solamente roban y abusan, para un cambio de economía del cuidado, llamados a ser cuidadores y artesanos, a una economía amiga de la tierra y a una economía de la paz, aprendiendo de las comunidades indígenas, por ejemplo, del buen vivir. Hubo todo un esquema sobre la economía profética, una economía profética que se fundamenta en hombres y mujeres de nuestro tiempo, que no somos indiferentes a las crisis y a las problemáticas, y que quizá no tenemos las respuestas para los problemas económicos, pero no tenemos miedo de tener las preguntas, de seguir preguntando. El profeta, el hombre que pregunta y que dialoga, que se encuentra. Y la parte fundamental de la profecía que denuncia la violencia económica, pero que también es capaz de percibir y anunciar las otras posibilidades económicas. Aquí por cuestiones de tiempo no les compartiré, pero hay otras posibilidades económicas como la economía circular, la economía verde, la economía social, la economía solidaria, la economía circular, la economía de comunión. Hay otras maneras también de organizarnos económicamente. La economía profética tiene que anunciar esa buena noticia de la otra economía. Nos invitaba a mirar la sostenibilidad, no solamente sostenibilidad económica, sino sostenibilidad social, recuperar los lazos relacionales y una sostenibilidad espiritual. Yo les pido una disculpa porque ustedes se reúnen, parece ser que el miércoles anterior, pero yo vengo llegando de la Escuela Internacional de la Economía de Francisco, donde el título de la escuela, que fue en el Santuario de la Verna, recuperando un poco la tradición espiritual de San Francisco, donde recibió los estigmas,
nos invitaban a mirar la espiritualidad como el capital más importante de una sociedad, de una cultura y de una persona. Que la espiritualidad es la que nos hace crear, la que nos hace poner la carne en el asador de la vida. Y también la recuperación de la pobreza. Estilos de vida más austeros. Combatir la miseria, pero amar la pobreza. La pobreza como despojo de los ídolos del dinero, también la pobreza que es capaz de compartirse. Como San Francisco de Asís, pobres hasta de la pobreza misma, porque si no se convierte en un ídolo. Y las 3 enseñanzas que nos dejó el Papa maravillosamente ahí, también emocionado de ver una comunidad muy activa, es a mirarlos el mundo con los ojos de las personas más pobres, a no olvidarnos del trabajo manual y del principio de la encarnación, a involucrar la mente, la inteligencia, a involucrar las pasiones, pero también las manos. Porque pareciera ser que hoy el trabajo es a través de una computadora y nos hemos olvidado también del trabajo manual. La economía también pasa por las manos y por el principio de encarnación hay que respetar la cultura y los valores de cada comunidad. Hoy los modelos económicos quieren ser homogéneos y monoculturales, donde todo se venda de la misma manera, donde todo se consuma de la misma manera, donde las comunidades les lleguen los enlatados, ¿no? El principio de encarnación también tiene implicaciones económicas, respetar las condiciones de las comunidades, la realidad. Y finalmente firmó con nosotros el pacto, aquí está el Papa Francisco, firmando el pacto, a ver si tengo tiempo todavía para pasar a un diálogo con ustedes que es importante, pero les quiero compartir que los jóvenes que estuvimos en Asís, terminábamos con Francisco diciendo que nos comprometemos, conscientes de la responsabilidad que recae en nuestra generación, nos comprometemos ahora individualmente y todos juntos a emplear nuestra vida para que la economía de hoy y del mañana se convierta en una economía de evangelio. Por consiguiente, ¿qué significa una economía de evangelio? Una economía de paz y no de guerra. Hoy la economía es fundamentalmente un elemento para las guerras, y la guerra, la tercera guerra mundial que se está viviendo a pedacitos, dice el Papa, tiene principios económicos muy violentos. A una economía que se opone a la proliferación de armas, especialmente las más destructivas. A una economía que asume el cuidado de la creación y no la saquea. A una economía al servicio de la persona, de la familia y de la vida, respetuosa de cada mujer, hombre, niño, anciano y sobre todo de los más frágiles y vulnerables. Una economía donde el cuidado sustituye al descarte y la indiferencia. Una economía que no deja nada atrás para construir una sociedad en la cual las piedras que la mentalidad dominante descarta se conviertan en las piedras angulares. Una economía que reconozca y tutele el trabajo digno, especialmente para las mujeres. Una economía donde las finanzas sean amigas. Una economía que sepan valorar, respetar y preservar las culturas y tradiciones de nuestros pueblos. Una economía que combata la miseria en todas sus formas. Reduzca las desigualdades y sepa decir con Jesús y con Francisco, dichosos los pobres. Una economía guiada por la ética y abierta a la trascendencia. Una economía que cree riqueza para todos, que genere alegría y no solo bienestar, porque una felicidad que no se comparte es una felicidad incompleta. Creemos en esta idea porque ya la estamos construyendo. Y en algunos de nosotros, en amaneceres especialmente luminosos, ya hemos vislumbrado el principio de la tierra prometida. Este pacto lo firmaba el Papa Francisco el 24 de Asís, junto con las y los economistas, empresarias, empresarios, agentes de cambio, estudiantes y trabajadores. A partir de ese momento se empezó a diseminar un poco las actividades de la economía de Francisco y con esto estoy entrando al final de nuestro conversatorio. ¿Qué hace la economía de Francisco? Principalmente tiene estos ejes de acción.
El primero es a través de la formación y de la investigación. Si ustedes buscan en YouTube The Economy of Francesco, van a ver toda la serie de webinars de profesores mundialmente reconocidos de las más prestigiosas universidades en el mundo, donde nos dan líneas de acción para evaluar económicamente las medidas y desarrollar proyectos que tengan los valores de la economía de Francisco. Se llama EOF School, o Economy of Francesco School, Economy of Francesco Academy, The International Summer School, que es la escuela internacional a la que hemos ido ahora, y también los emprendimientos. Tiene también la posibilidad de tener hubs, que son células de acción muy locales en cada uno de los territorios, y también hacer algunos eventos. En su primera edición, aquí ustedes ven en la superior derecha, la primera edición de la economía de Francisco fue sobre los bienes comunes. La segunda edición fue aprender del paradigma económico de las plantas. Y esta tercera sesión de la economía de Francisco en la escuela está haciendo de los principios a las prácticas, donde se maneja el tema de las aldeas, que ahora voy a decir. Y bueno, pues la Academia de Economía de Francisco es una serie de investigadores donde pues postulan sobre estos temas. Lo más importante para mí es que la encarnación en cada territorio es posible. Y eso se llama los hubs de economía de Francisco, donde cada país, aquí está México, si ustedes ven aquí abajo de EOF, no sé si vean mi mouse, pero aquí está México, en Argentina, Colombia, Argentina, Taiwán, Bolonia, Milán, Brasil, Francia, tienen células de acción muy concretas que responden a sus realidades. Y la otra dimensión de la economía de Francisco es inspirar proyectos de emprendimiento que tengan impacto social. Hoy todos los proyectos pastorales, los proyectos educativos, tienen que desarrollar emprendimientos. Y qué mejor que sean emprendimientos que tengan los principios de la economía de Francisco, que es buscar el bien común, el cuidado de la creación y especialmente también la atención de las periferias. Ahora sí, ¿qué son las aldeas o las villas? El Papa Francisco tomó este término de villas para hablar de las villas argentinas, que son como en México los barrios, las poblaciones de periferia, las olvidadas, las que se reúnen para tomar decisiones, pero que sufren las consecuencias económicas. Entonces, esas aldeas, villas, que se les llama internacionalmente, y que a mí en México me gusta decirles barrios, es una palabra que perfectamente nosotros entendemos, son comunidades interdisciplinares, o sea, hay personas de comunicación, estudiantes de derecho, de agricultura, o sea, interdisciplinares, intergeneracionales, internacionales e interculturales, que son comunidades donde nos encontramos para dialogar en las paradojas económicas del mundo de hoy. Y finalmente se pueden dividir en 3 secciones. Aldeas que reflexionan y postulan ejes de acción en torno a la pobreza, como agricultura y justicia, energía y pobreza, el CO2 de las desigualdades, finanzas y humanidad. Aldeas que proponen negocios de cuádruple impacto, el social, el ecológico, el espiritual y el financiero, como management y don, trabajo y cuidado, negocios y paz y vocación y ganancias. Y las aldeas que tienen que ver con la transición en acción, como negocios en transición, mujeres por la economía, vida y estilos de vida y políticas para la felicidad. Estas 12 aldeas están alrededor de todo el mundo y cada uno puede elegir en qué aldea quiere pertenecer para poder dialogar y tejer en proyectos en conjunto a nivel internacional y global. Les voy a compartir un poquito en estos últimos minutos qué estamos haciendo en México. Aquí está la comunidad representativa en México, que nos reunimos en Asís, en este evento mundial, y pudimos compartir 2 talleres en Asís, uno a través de un juego, a través de una lotería mexicana, algunas de las violencias económicas que está viviendo nuestro país, como el crimen organizado, como la cuota que piden, ¿no? La corrupción, que es un cáncer en nuestra sociedad en México, la falta de empleos. Ustedes saben que por la geopolítica México ha sido desde siempre un país destinado a la mano de obra barata, que ahora va a ser sustituida por
inteligencia artificial, por robots, por industrias, sí, pues sobre todo, sí, por la parte tecnológica, y que muchas veces nos estamos quedando sin trabajos para los obreros. Entonces, pudimos a través de este juego platicar un poco de las violencias económicas en nuestro país y también de algunas cooperativas y proyectos que nos están narrando ya otra manera de hacer economía. En Latinoamérica también tenemos una representación de alrededor de 200 personas de diferentes países y que pudimos encontrarnos en Asís. Aquí está la participación de Latinoamérica en el evento. Podemos ver que los países que tienen más actividad en economía de Francisco son Brasil, Argentina, Colombia y después está México. Aquí está la tasa de qué aldeas son las que asistieron, etcétera. Y en México somos una comunidad de alrededor de 15 personas que estamos en constante comunicación para tejer una comunidad. Sabemos que México también es muy grande y muy diverso. Pero somos jóvenes de las ciudades de Morelia, Ciudad de México, Toluca, Nezahualcóyotl, Puebla, Monterrey, Chiapas, Querétaro. Y tenemos diferentes hubs, que son como estas pequeñas organizaciones autónomas que desarrollan proyectos, ya sea formativos, de emprendimiento, de investigación, de acompañamiento, con los valores de economía de Francisco. El hub del Estado de México, el hub de Monterrey, el hub de la Ciudad de México con sede en el INDOSOC, el hub de Puebla y el hub nacional. Y actualmente creemos también en el poder de la educación para transformar la realidad y estamos participando en los congresos que ofrece la economía de Francisco. El año pasado se desarrolló aquí en México, en la Universidad Iberoamericana. Aquí está la foto del congreso. ¿Qué viene? ¿Qué tenemos para ofrecer? Ahora INDOSOC está en este verano ofreciendo el Eco Taller de las Aldeas para reflexionar sobre estas paradójicas económicas en un fin de semana, de jueves en la tarde a domingo, de tiempo completo, con sede en el INDOSOC, en algunas, también un proyecto de composta en el Estado de México, y aquí está la información para quienes ustedes conozcan, que trabajan en colegios, que quieran facilitar esta oportunidad para que los jóvenes recuperen su vocación a través de su profesión. Y nuevamente, la economía nos pertenece a todos, no nada más a los economistas. Pero vamos a hablar sobre las violencias económicas y el llamado a ser protagonistas del presente y futuro económico, estas aldeas, del capital espiritual y cultural de los pueblos y de algunas directrices para proyectos económicos de emprendimiento desde los valores de la economía de Francisco. Finalmente les comparto esta cita del Papa, donde nos urge actuar. Queridos jóvenes, las consecuencias de nuestras acciones y decisiones los afectarán personalmente. Por tanto, no pueden quedarse fuera de donde se gestan el presente y el futuro. O estamos involucrados en la historia, o la historia nos pasará por delante. Pues muchas gracias por permitirme compartir un poquito de lo que se trata Economía de Francisco, de lo que estamos haciendo en el mundo y de lo que queremos hacer en nuestro México. Entonces, gracias por permitirme compartir. Quisiera dejar esta media hora para el diálogo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna resonancia, qué les parece la propuesta, si la conocían, me gustaría escucharles. ¿Qué opinan? Muchas gracias, Jesús. Pues ahora sí, hermanas, les pedimos que quienes gusten pueden abrir su micrófono o por medio del chat, pues compartir en este momento. O van pidiendo la palabra, como ustedes gusten. Aquí yo estoy al pendiente de las participaciones de ustedes. Y pues mientras se deciden, pues vamos dando, pues me parece muy interesante toda esta propuesta, ¿no? Que a veces, aquí ya nos llegó la primera, dice que si las aldeas son solo para los jóvenes. Yo ahora que vengo regresando de la Escuela Internacional de la Economía de Francisco, el Papa sí dijo que esto sea de los jóvenes, porque realmente la juventud tiene otra creatividad y tiene que tomar el liderazgo de los proyectos. Sin embargo, hay personas que de todas las edades,
hay personas matrimonios, hay personas también mayores, porque repito, este tipo de economía es incluyente y no descarta a ninguna persona. Entonces, es importante que también podamos decir sí por los jóvenes, pero no está cerrada a ninguna persona. Y también hay un valor muy grande en la intergeneracionalidad. Creo que falta suscitar espacios donde los jóvenes, los adolescentes podamos escuchar de las personas mayores y donde las personas mayores también podamos aprender y escuchar de las personas más jóvenes. Entonces está abierto. ¿Alguna otra pregunta? Reformita, Colonia Reformita, a ver si puedes abrir tu micrófono. Somos el Colegio Reformita. Tenemos aquí en Guadalajara una primaria secundaria y me pareció muy interesante este proyecto. No habíamos escuchado hablar de este tipo de comunidad, pero vimos en la lista que no está Guadalajara, no está Jalisco. ¿Hay algún contacto o alguna forma donde podríamos obtener el apoyo o conocer un poquito más los jóvenes aquí? Hemos ido con los migrantes, tenemos algunos proyectos pues para que ellos participen, para que ellos salgan a la sociedad con las comunidades más pobres, pero preguntamos, ¿por qué no hay en Guadalajara? Sí, al inicio de Economía de Francisco en México, cuando fue en el 2020 y todo fue virtual, había personas de Guadalajara. Entonces, déjenme conseguir los datos de esas personas. Pero finalmente ahorita es un proyecto, es una comunidad que está en constante crecimiento, pero sí, en la comunidad del Hub Nacional de México no tenemos el registro de ninguna persona de Guadalajara. Esto no significa que no podamos tejer vinculación. O sea, que haya personas como ustedes. Lo que acaba de decir usted, hermana, es bien importante porque no significa que sean nuevos proyectos. Hay proyectos que ya se están haciendo y que pueden ser reforzados desde el aspecto económico, porque ustedes saben que todo proyecto necesita una sustentabilidad económica. Entonces, ¿cómo podemos enriquecer los proyectos que ya se tienen en las parroquias, que ya se tienen en los colegios, desde una perspectiva financiera, económica, sustentable, sin perder de vista los valores de la economía que propone el Papa Francisco, como el bien común, el cuidado de la tierra, la atención a las personas más vulnerables? Entonces, con mucho gusto ponemos el contacto. Ahora ya le paso a Karina los contactos para que los pueda compartir de un chat que tenemos de Economía de Francisco Nacional, donde también el proyecto ya fue presentado a los vicarios de pastoral en la reunión que tuvieron en la conferencia del episcopado en enero, pero sabemos que esto tiene que llegar pues a las y los jóvenes y ustedes trabajan también con ellos. Entonces, gracias por su participación, porque me hace también afirmar que hay proyectos que ya tienen los sabores del evangelio. Hay que fortalecerlos y crear comunidad con ellos. Sí, muchas gracias, joven. A usted. ¿Alguna más que tuviera alguna pregunta o inquietud, hermanas, o de las personas que andan por aquí? Levantar la mano. A ver, hermana Lupita, abre su micrófono, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, en primer lugar, la felicitación muy grande por presentar esta propuesta de esta participación activa en esta construcción de la economía fraterna, muy al estilo de San Francisco. Y bueno, yo no sabía de esta organización, estoy admirada porque no es una organización pequeña, ya tiene como que una pues una organización mundial, ¿no? Latinoamericana. Bueno, pues mi oración y nuestra oración para que Dios los siga inspirando y los siga bendiciendo, ¿verdad? Y bueno, me quedé muy interesada en esta organización de aldeas, muy interesante cómo van organizándose para que cada joven se ubique de acuerdo
sus valores, su formación, para que cada quien encuentre su espacio y que pueda participar dialogando y buscando estrategias para responder a la pobreza, ¿verdad? Y bueno, me queda como que mucha impresión con las palabras últimas del Papa, porque la urgencia con la que él presenta el actuar de los jóvenes que tiene que ser ya, dada la afectación que estamos viviendo, me parece como un llamado muy fuerte, ¿no? A nuestra participación, sí, a los jóvenes de manera muy directa y de alguna manera indirecta a quienes participamos en proyectos de pastoral educativa o social, ¿verdad? También lo que me impresionó fue algo que comentaba, así como de cómo la mano de obra va siendo sustituida por inteligencia artificial y esto va a crear pues grandes, pues es un caos, ¿no? Un caos económico porque las familias van teniendo ahora un modelo diferente al cual no estábamos preparados. Y bueno, solamente solicitar si nos pasan la fecha el taller del Indosoc o el lugar ahí en algún mensajito como para ver qué posibilidades hay de tomar el curso. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Yo le comparto a Karina ahorita también el flyer y los contactos. Les voy a mandar el flyer de las aldeas y les voy a enviar el chat de WhatsApp de la comunidad que tenemos en México más grande por quienes quieran solicitar un poco más de información más puntual. Pero le agradezco mucho su participación en dos sentidos. En el primero es de que ustedes más que nadie lo saben, la urgencia de que la juventud se meta en cosas de la iglesia. Y esto siempre ha sido el tema y no es fácil. Yo trabajo con jóvenes, yo soy profesor también universitario, y a los jóvenes hay que darles sentido de acción, hay que ponerles las cosas ahí para que trabajen, hay que hacerles saber que son protagonistas, que se les necesita en su creatividad y en sus talentos, sobre todo ubicándolos también en que son, para mí, lo primero, pues yo hace todavía 3 años que fue la invitación. Hizo mucha conexión con mi corazón la invitación de Francisco porque el Papa decía que los jóvenes somos sector vulnerable para la economía, que no vamos a tener trabajo, no vamos a tener pensiones, no vamos a tener, ahorita todo se está haciendo más caro porque necesitamos aire acondicionado, ventiladores, más consumo energético y nos quedamos sin luz. El estilo de vida, las condiciones para poder vivir para la juventud están siendo una amenaza. Entonces, cuando los jóvenes le decimos, oye, joven, te necesitamos incluso para tu propia subsistencia y te damos unos proyectos para que pongas al servicio tus talentos creativos y profesionales, le damos sentido a su trabajo, estamos contribuyendo a que emerjan vocaciones en la iglesia. O sea, porque yo, perdónenme que me salga un poquito del tema, ¿verdad? Pero no es una crisis vocacional. Es saber distinguir dónde están las vocaciones que el mundo de hoy necesita. Entonces, efectivamente, ustedes trabajan con pastoral, con educación, etcétera, y todo mundo, todos somos una vocación, ¿no? Entonces, ofrecerles la oportunidad de sentido a la juventud creo que es un gran regalo y una bendición. Entonces, le agradezco mucho su participación porque me hace hacer énfasis en esto de que es importante. Y por otro lado, pues también, como bien recordaba usted, la crisis de la mano de obra, de los despidos, de la minería, o sea, en nuestro país hay que tomarla con seriedad. Realmente sí hay que tomarla con seriedad y bueno, pues estos y otros temas son abordados en la propuesta formativa que tenemos de Economía Francisco. Muchas gracias, hermana Lupita. Gracias a usted. ¿Y alguna más? ¿Tiene alguna pregunta, duda, comentario que nos pudiera? Aquí me dicen también de que alguien que trabaja con
en una casa de adultos mayores para una asesoría. Y, bueno, esta ya la contestaste. Eso de la, perdón, eso de la asesoría con personas mayores en la Ciudad de México, nos encantaría ir porque así como digo que la juventud es uno de los grupos vulnerables, pues qué decir de las personas de la tercera edad, ¿no? De las personas también ya mayores, que realmente hoy se les priva de la dignidad de tener un trabajo, que les recupere su dignidad, su importancia para la humanidad. Entonces, ahí ya con Karina para que nos pongamos en contacto, también ahí es una gran intención. Y sobre la pregunta de Jesús, ¿cómo se promovería a los jóvenes profesionales campesinos en la calle? Es importante esta pregunta, porque, bueno, yo trabajo en una universidad pública y no saben que me ha costado trabajo como el papá le mete la medicina a los niños en las galletitas y en la chatarra y porque pues cómo hablar de economía de Francisco, de San Francisco, del Papa Francisco en universidades públicas, autónomas, laicas. Ha sido todo un reto, pero ahorita ustedes me plantean un reto mayor. ¿Cómo sacarlo para los jóvenes que no estudian y que también tienen que ser protagonistas del futuro económico, como los jóvenes campesinos, los jóvenes de la calle? Entonces, estas preguntas que ustedes me lanzan aquí, me invitan a que yo ponga en la comunidad de México cómo desarrollar proyectos, pero es eso, pues que ustedes nos ayuden también, oye, con este grupo, pero también nos dan ejes de acción, ¿no? Los grupos de jóvenes campesinos, los grupos de jóvenes de la calle, también necesitan esas herramientas de acompañamiento. Entonces, ahí es un punto de acción porque, bueno, yo hablo desde mi experiencia, yo soy un profesor, trabajo en universidades y en institutos de investigación, entonces, pero sí ahí dejan un eje de acción muy importante. Les agradezco mucho su comentario. Voy a poner mi número. Aquí nos dice la hermana Lourdes, nos envía su correo, pero para que le enviemos la información. Bueno, dice, los jóvenes necesitan proyectos claros, viables e integrados a la vulnerabilidad. A ver, vulnerabilidad. Ya se me fue, perdón. Ahí está, a la vulnerabilidad de las realidades. Necesitamos ayudarlos a salir del móvil para ver la realidad concreta de la historia que les toca cambiar las narrativas de algo mejor. O sea, sí, esto urge, ¿no? Y urge ir en contra de una sociedad y de un mercado que ahora no solamente dice, ya no el móvil, no sé si ustedes han visto esta tendencia de ahora los visores de realidad aumentada, donde ya no nada más es el celular, si ahora te quieren poner ya unos visores para desvincularnos de la realidad. Por eso sí urge darle sentido a la juventud. Entonces es importante. Y bueno, también nos preguntan por materiales adaptados para las adolescentes. Bueno, como ustedes saben y les conté un poquito la historia, hasta el 2022, que es el año pasado, nos reunimos con el Papa en Asís. Y este 2023 hemos empezado a trabajar sobre algunos aspectos más puntuales como Comunidad con México, pero yo les agradezco porque siempre que tenemos la oportunidad de compartir, yo también me llevo retos. Y uno de los retos es trabajar con jóvenes campesinos, con jóvenes de la calle y también los adolescentes. Ustedes trabajan en secundarias, en primarias, y los temas económicos tienen que ser desde pequeñitos. Entonces, qué bueno que me lo lanzan. Será una propuesta para el Indosoc que salga también de esta conversación, hacer materiales de difusión. Hay un libro en portugués, también se lo voy a pasar a Karina, está en portugués el libro, que es Economía de Clara y de Francisco para los niños, porque déjenme decirles que en Latinoamérica hemos adaptado que no solamente es economía de Francisco, sino también economía de Clara. La participación y la visibilización de la mujer como
pues como gran economista, como gran economo, las mujeres mantienen la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante también que se les nombre? Entonces, bueno, pues no, me voy también con esa tarea. Y ahora que mencionas también en una de las aldeas o los ejes temáticos que tienes de la participación de las mujeres, y bueno, aquí creo que la mayoría somos mujeres y participamos de la economía, sin saber que a veces desde barrer la casa, mantener los espacios donde estamos, eso ya es parte de la economía, ¿no? Entonces creo que también nos hace falta tomar conciencia de nuestra participación en toda esta pues la economía, pero también en la economía consumista, porque pues todas consumimos algo, ¿no? Y necesitamos, ¿no? A veces son elementos prioritarios, otros no, pero hay una necesidad también de consumo por todo este modelo en el que estamos. Entonces, ¿cómo revertir también desde nuestras prácticas cotidianas nuestra conciencia, ¿no? De esta economía que sea más humana, donde integre a todas las personas. Ese es como también un comentario aquí. Sobre todo, y gracias por sacarlo al tema, porque en un país cultural como México, donde se ha tenido la idea de que la mujer tiene la obligación por ser mujer de mantener la subsistencia del hogar, es una actividad económica no remunerada, que pesa, que cansa y que cuesta, y donde se les va la vida. Entonces, por eso esta aldea es interesantísima de mujeres para la economía que garanticen trabajos remunerados, trabajos dignos, porque especialmente hay una violencia muy fuerte de la economía contra las mujeres, porque a un trabajador se le hace, a un empresario se les hace más fácil contratar a un hombre que a una mujer, porque si la mujer se embaraza, pues la tengo que dar permiso de maternidad y me sale más caro. La voy a tener que dejar ir. Entonces, porque la mujer es la que, si los niños tienen un accidente, los niños, ella tiene que ir a verlos. O sea, hay muchas desigualdades económicas también con las mujeres y es todo un tema. Entonces, para quienes están preguntando por el documento de la economía de Francisco, hay algunos libros, pero están en italiano y en portugués. Estamos trabajando en una edición en México. Pero, y si ustedes se van a la página, que aquí también se las coloco, y repito que se las voy a dejar con Karina todos los documentos de Economy of Francesco. Yo les invito a ver todos los discursos, la información en el canal de YouTube, así ponen a ustedes de Economy of Francesco. Y también ahorita les estoy compartiendo la página oficial, de esta comunidad de Economía de Francisco. Ahí está la página de internet. Y también en la página del Vaticano, si ustedes les ponen de Economía de Francisco, vienen los discursos del Papa. Entonces, que hoy me he dado la oportunidad de compartírselos, pero ahí vienen completos. No sé si alguno tenga otro comentario. Incluso para quienes ustedes se quieran inscribir, para que ustedes sepan de jóvenes que sí quieren ser parte, si ustedes conocen, ahí en la página de internet viene inscríbete. Entonces te inscribes si eres parte de la comunidad internacional, te llegan los correos, eliges una aldea. Voy a enviar también el link de WhatsApp porque ahorita no lo tengo desactivado porque para que no me interrumpiera en la plática que tenía con ustedes, pero les voy a enviar el link de WhatsApp para que quienes quieran puedan unirse al grupo de WhatsApp de Economía de Francisco México, donde podemos tener un poco más de contacto. Y bueno, pues les invito a que quienes tengan contacto con jóvenes, esta oferta, esta oportunidad de entender su profesión como vocación, pues les hagan saber. Y les agradezco mucho la atención y la oportunidad que me den de presentar esto que a mí me ha devuelto y ha sabido unir dos de mis pasiones, ¿no? La teología, la economía y mi vocación también como educador. Pues te agradecemos, Jesús, por tu participación, por esta
pues abrir también este caminito, ¿no? Que ya está abierto, pero para quienes no lo conocían, pues ahora ya tenemos como esta información que también cuando yo escuché eso hace como un año, pues también me puse a buscar, ¿no? Y decía esto, lo que tú estás diciendo, no es propiamente del Papa, sino inspirado en Francisco de Asís y todo este modelo de otras realidades, ¿no? De integrar más a todas las personas y la creación, que también es otra, pues algo importante que necesitamos, pues seguir reflexionando, pero no solo reflexionando, sino poner en práctica, en acción, pero es ya, ¿no? No es de para mañana, sino las mínimas son como grandes aportaciones. Entonces, pues agradecemos también la participación de todas y todos en el chat de aquí del Zoom. Ya coloqué el correo de la oficina de la CIR donde organizamos estas actividades. Como les decía, se queda grabado en el canal de YouTube de la CIR. Bueno, hoy no, pero ya en la semana o en la próxima semana. Y les voy a pegar aquí el link de la página de la CIR para quien no la tenga. Pues también ahí pueden consultar algunas otras actividades que está promoviendo la CIR. El próximo mes vamos a trabajar, va a ser el día 18 de julio para que ustedes lo apunten. Y como estamos viendo toda esta parte del ser humano, ante toda esta dinámica de cambios, la cuestión de los robots que ya hacen parte de muchas empresas, la cuestión médica, ¿no? También, o sea, muchas cosas que ponen en interrogante la vida del ser humano, ¿no? O de la humanidad en general. Entonces va a tener como el tema antropológico el siguiente mes y más adelante también vamos a ver si con Jesús, ¿verdad? También nos comparte algo de economía circular y otros temas que él también desarrolla, pues también quienes estén interesados será en noviembre aproximadamente, pero ya les estamos avisando. Nuestra sesión en agosto no tenemos, en septiembre, octubre y noviembre sí vamos a tener. Entonces ahí les seguimos informando. Si no hay ninguna otra pregunta, comentario aquí. ¿Sí? Yo, Karina, me gustaría terminar haciendo la oración que el Papa hizo con los jóvenes en Asís, porque yo sé que ustedes son mujeres y hombres creyentes, entonces, pues vamos a terminar este encuentro que hemos tenido haciendo una oración por todas las y los jóvenes que son parte de la economía de Francisco. Entonces, les voy a compartir la pantalla para que podamos terminar con esta oración que el Papa dedicó a quienes hemos estado en este movimiento y hoy, a través de esta comunidad de religiosas y religiosos de México, podamos pedir por los jóvenes del mundo que están inspirados en este proyecto de la economía de Francisco. Padre, te pedimos perdón por haber herido gravemente la tierra, por no respetar las culturas indígenas, por no haber estimado y amado a los más pobres, por haber creado riquezas sin comunión. Dios vivo, que con tu espíritu inspiraste los corazones, los brazos y las mentes de estos jóvenes y los enviaste a una tierra prometida, mira con bondad su generosidad, su amor, su deseo de dedicar una vida a un gran ideal. Bendícelos, Padre, en sus empresas, en sus estudios, en sus sueños. Acompáñalos en las dificultades y en los sufrimientos. Ayúdalos a transformarlos en virtud y sabiduría. Apoya sus deseos de bien y de vida. Apóyalos en sus decepciones ante los malos ejemplos. No dejes que se desanimen y sigue su camino. Tú, cuyo Hijo unigénito se hizo carpintero, dale la alegría de transformar el mundo con amor, ingenio y manos. Amén. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias a todas, a todos los que participamos el día de hoy y nos vemos el día 18 de julio, por favor, aquí. Bueno, muchas gracias y buenas noches para todos y todas. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Muy bien. Bueno, pues.